Cuando murió mi abuelo, me dejó en herencia una cabaña perdida en medio del bosque. Todos en la familia la recordaban como un lugar de veranos tranquilos, risas en la galería y olor a pan recién hecho. Pero para mí siempre había tenido otra sombra, la sensación de que él guardaba algo allí, algo que nunca nos quiso mostrar. El día que recibí las llaves, viajé sola. El camino era un desierto de árboles desnudos y viento helado. Cuando por fin la vi, la cabaña parecía un animal dormido, cubierta de musgo y silencio, como si me hubiera estado esperando demasiado tiempo. Empujé la puerta de madera, vieja y reseca. Crujió como si protestara, y al abrirla me quedé helada. No era el polvo ni las telarañas. Era la sensación, ese golpe en el pecho que no viene del frío, sino del miedo. El aire estaba impregnado de humedad y de un olor metálico, como hierro oxidado o sangre seca. No estaba sola. El candado de la puerta colgaba oxidado, como si llevara años esperando a que alguien lo tocara. Mis dedos temblaban mientras giraba la llave, y el metal chirrió con un sonido que me recorrió la espalda como un escalofrío. Empujé la madera hinchada, y la puerta se abrió con un gemido grave, un lamento que me dio la bienvenida y me advirtió al mismo tiempo. El aire que salió de la cabaña me golpeó en la cara, húmedo, espeso, con ese olor metálico que no debería estar en un lugar abandonado. Era el mismo aroma que recuerdo de la herrería del pueblo, pero mezclado con algo dulzón, parecido a flores podridas. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo polvo y óxido, pero mi cuerpo lo entendió antes que mi mente. Había algo en esa cabaña que no estaba bien. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando líneas doradas en medio del polvo suspendido. Era como entrar a un templo donde nadie había rezado en décadas. El suelo estaba cubierto de hojas secas que se habían colado con el viento, pero entre ellas vi marcas, surcos, como si alguien hubiera arrastrado un mueble o algo más pesado desde la sala hacia el pasillo. Abuelo, susurré, y mi propia voz me devolvió un eco hueco que no pertenecía a mí. Sobre la mesa del comedor había un plato con migas petrificadas y una taza con una grieta en forma de rayo. No era suciedad normal. Era una mesa detenida en el tiempo, como si alguien hubiera interrumpido su desayuno y jamás regresado. Me acerqué al aparador. El vidrio estaba cubierto de polvo, pero detrás se alineaban fotos en blanco y negro. Mi abuelo joven, sonriente, sosteniendo un pez enorme. Mi madre de niña, con trenzas. Yo, a los 6 años, con un vestido rojo y una sonrisa torpe. Pero en el fondo había una foto que nunca había visto. Mi abuelo con 2 hombres trajeados, extraños para nuestra familia campesina. Los 3 mostraban sus manos hacia la cámara y cada uno sostenía una llave distinta. El reloj de pared marcó la media hora con un golpe seco. Me sobresalté. No podía ser. Ese reloj llevaba parado desde que yo tenía memoria, pero ahora el péndulo oscilaba con calma, como si nunca se hubiera detenido. Caminé hacia él y lo toqué con la yema de los dedos. El latido era firme, exacto, como un corazón que no pertenecía a esa casa. El pasillo me atrajo con una fuerza que no supe resistir. El suelo crujía con cada paso y el eco se alargaba demasiado, como si alguien caminara detrás mío. Me detuve frente a la puerta del dormitorio. La madera estaba arañada en la base, como si alguien hubiera tratado de salir o de entrar. Empujé y la bisagra protestó. El olor cambió. Naftalina,
romero seco y algo más. Difícil de nombrar, como si la habitación hubiera guardado lágrimas. La cama estaba hecha, con el cobertor azul perfectamente extendido. Sobre la almohada, un sobre amarillento con mi nombre escrito en tinta corrida. Me temblaron los dedos al abrirlo. Adentro había una nota breve y una llave pequeña de bronce, con un diente irregular. La nota decía: si escuchas ruidos, no llames. Baja. ¿Baja a dónde? La cabaña no tenía sótano. Nunca lo tuvo. Me acerqué al ropero. El olor a humedad era más fuerte allí. Empujé la ropa hacia un costado y descubrí un panel de madera más nuevo que el resto, atornillado con torpeza. Apoyé la oreja. Del otro lado, un zumbido bajo, constante, como un insecto respirando. Saqué una navajita y empecé a aflojar los tornillos. Cada giro del metal sonaba como un grito en el silencio. Finalmente el panel se soltó y reveló una compuerta angosta, con una argolla de hierro. Tiré de ella y se levantó con un gemido. Abajo, una escalera de madera se hundía en la oscuridad. El aire que subió era más frío, con olor a tierra húmeda y algo dulzón que me revolvió el estómago. Encendí la linterna del teléfono. Bajé el primer escalón. La madera se quejó. Bajé el segundo. El aire me envolvió como una manta helada. En el tercero sentí que algo vibraba bajo mis pies. No sé si fue el miedo o el propio suelo que temblaba. La escalera desembocaba en una sala baja, forrada de estantes. Había frascos con etiquetas borradas, cuadernos apilados y, en el centro, una mesa con una caja de hierro. La cerradura tenía el mismo diente irregular que mi llave. La saqué y la encajé. Giró con un clic seco. Dentro no había oro ni reliquias. Había cintas de casete, fotografías Polaroid y un cuaderno envuelto en bolsas para protegerlo de la humedad. La tapa decía, en letras apretadas: registro de visitas. Mis manos sudaban. Abrí el cuaderno. La primera página tenía fecha de 20 años atrás. Eran listas de nombres, horas y cantidades. No entendía nada. Pasé más hojas. Reconocí apellidos del pueblo: el farmacéutico, el comisario, el dueño del aserradero. Todos repetidos, con anotaciones a la derecha. Trae paquete. Deja sobre. No firma. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuché el zumbido creciente. Levanté la vista y vi en el rincón una radio portátil. La encendí por impulso. Se llenó de estática y, entrecortada, una voz. Era la voz de mi abuelo, más joven, más dura. Se deja donde siempre. Nadie pregunta. Otra voz respondió ronca: si alguien abre la puerta, decile que corra. Apagué de golpe. El túnel entero pareció tensarse. Arriba, la casa crujió como si alguien hubiera entrado. El reloj dejó de sonar. El silencio me envolvió hasta el mareo. Apreté el cuaderno contra el pecho, la linterna temblando en mi mano. Y entonces lo vi. En la pila de Polaroids, la primera mostraba la cabaña de día. En el ángulo de la puerta, una sombra alargada con sombrero. Mi abuelo sonreía a la cámara. Esa sombra le apoyaba una mano en el hombro. El aire se heló. El corazón me gritaba que corriera. Y en ese instante, en el mismo nivel de mi oído, escuché la voz que nunca pensé volver a escuchar. Si ya bajaste, no subas sola. Me quedé inmóvil, con el cuaderno apretado contra el pecho, escuchando ese susurro imposible. No podía ser mi abuelo. Él estaba muerto.
pero la voz tenía el mismo timbre grave, esa cadencia lenta con la que me ordenaba hacer silencio cuando jugaba en el campo. Quise convencerme de que era un eco, un recuerdo deformado en mi cabeza, pero no, era real. Sonaba a centímetros de mí, como si alguien estuviera parado detrás de la compuerta. Respiré profundo, aunque el aire se sentía espeso, lleno de humedad y polvo. Mi linterna temblaba tanto que los estantes parecían moverse solos. En uno de ellos descubrí un frasco con un líquido turbio. Adentro, algo que parecía una llave oxidada flotaba como un cadáver. Otro frasco tenía dientes humanos. Sentí náuseas y tuve que apoyarme contra la mesa. De pronto, escuché pasos arriba. No eran los crujidos habituales de una casa vieja. Eran pasos medidos, firmes, recorriendo la galería. Me apagué la linterna y me agaché. El silencio duró apenas unos segundos, hasta que un golpe seco resonó justo encima de mí, como si alguien hubiera arrastrado un mueble para cubrir la compuerta. El corazón se me subió a la garganta. Me acerqué a la escalera con sigilo. No podía quedarme ahí abajo, rodeada de frascos y cintas. Subí un peldaño, otro. La madera rechinaba como si gritara mi presencia. A mitad de camino la escuché otra vez. Esa respiración ronca, como si alguien estuviera esperándome en el dormitorio. ¿Quién anda ahí? Mi voz salió rota, casi un gemido. Nadie respondió. Al llegar arriba, empujé la compuerta con cuidado. Estaba trabada. Intenté una segunda vez y se dio con un chasquido que me heló. La habitación estaba en penumbras. El reloj ya no sonaba. El aire era pesado, más denso que antes. El sobre que había encontrado en la almohada ya no estaba. En su lugar, sobre la cama, había una Polaroid. La levanté con dedos sudorosos. Era una foto de la misma cama, pero tomada desde arriba, desde el techo. En la imagen, yo estaba parada junto al ropero, inclinada hacia la compuerta, con la linterna en la mano. Me quedé sin aire. Esa foto había sido tomada hacía segundos. Un crujido en el techo me hizo levantar la vista. El yeso tenía grietas finas, como venas que se abrían en todas direcciones. Algo se movía allá arriba, arrastrándose. Corrí al pasillo, tropezando con la alfombra. La puerta de entrada estaba cerrada con llave desde dentro, aunque yo la había dejado apenas entornada. El reloj de pared había caído al suelo. El péndulo oscilaba en círculos, como un ojo que giraba buscando a quien mirar. Me acerqué al aparador, buscando otra salida. Las fotos detrás del vidrio ya no eran las mismas. En la que antes veía a mi madre niña, ahora la veía de adulta, sentada en esa misma cabaña, con los ojos hundidos y una expresión de terror. En la foto de mi abuelo, con los dos hombres trajeados, los tres miraban a la cámara, pero ahora sus pupilas estaban rayadas, borradas con cuchillo. El aire olía más fuerte a hierro, y entre ese olor escuché algo peor, un murmullo que bajaba del techo, repetitivo como una oración. No distinguía las palabras, pero cada vez sonaba más cerca. Me refugié en la cocina, cerrando la puerta con pestillo. La radio portátil estaba encendida sobre la mesa. No la había dejado así. Giré el dial por instinto. Entre la estática apareció la voz de mi abuelo otra vez. No subas al techo. Nunca subas. La radio se apagó sola. Me quedé a oscuras, con el corazón martillando. Afuera, los pasos sobre las tejas se detuvieron de golpe. El silencio me aplastó los oídos. Me acerqué a la ventana. El bosque estaba inmóvil.
pero entre los árboles distinguí luces débiles, como linternas que se movían lentamente hacia la cabaña. No sabía qué era peor, lo que respiraba arriba de mi cabeza o lo que venía del bosque a buscarme. Me tiré al suelo, tratando de pensar. El sobre desaparecido, la Polaroid reciente, las fotos cambiadas, todo parecía un aviso. Algo o alguien me estaba mostrando que la herencia de mi abuelo no era un regalo, era una condena. Me tapé la boca para no llorar en voz alta. El murmullo volvió, ahora desde la ventana. Susurraba mi nombre, y entonces lo entendí. Esa voz que me helaba la sangre no venía ni del techo ni del bosque. Venía de dentro de mí. Dicen que lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que imaginas que está por aparecer. Esa noche lo entendí. Yo no veía nada, pero lo sentía todo. El techo crujía, el bosque respiraba, y la radio había pronunciado mi nombre como si fuera una sentencia. Quise convencerme de que era cansancio, pero el cuerpo no miente. La piel se me erizaba como si cada poro tuviera memoria de un peligro antiguo. El Hook estaba allí. Yo, encerrada en una cabaña que debía ser herencia y refugio y que se estaba revelando como una trampa. Me levanté del suelo y recorrí la cocina con pasos cortos. La ventana reflejaba mi propio rostro pálido, pero detrás del cristal juraría que alguien más respiraba. Apreté el sobrevacío que aún guardaba en el bolsillo, como si fuera un amuleto. Y entonces lo recordé. En el pueblo, de niña, escuchaba rumores sobre la cabaña. No eran cuentos de fantasmas, eran advertencias disfrazadas de chisme. El viejo guarda cosas que no son suyas, decían. Yo no entendía. Ahora entendía demasiado. Decidí volver al dormitorio. El pestillo se resistió, pero cedió con un chasquido. El pasillo estaba más oscuro que antes, como si la luz se hubiera retirado a propósito. El reloj de pared ya no estaba. No caído, no roto, no estaba. Entré al cuarto y me acerqué a la compuerta del sótano. El panel de madera volvía a estar cerrado, los tornillos en su lugar, como si yo jamás lo hubiera abierto. El miedo me quemaba por dentro, pero algo me empujó a tocarlo. Estaba tibio, como si del otro lado alguien acabara de apoyar la palma. Me quedé quieta hasta que escuché un sonido débil, casi imperceptible, un golpe suave, rítmico, desde dentro. Uno, pausa. Otro, pausa, como si alguien tocara la madera desde abajo para avisar, sigo aquí. Me alejé de un salto. Miré la cama. Sobre la almohada había otra Polaroid. Esta vez yo misma bajando la escalera con la linterna en la mano. El aire se me cortó en seco. Quise huir de la cabaña, pero al girar hacia la puerta principal la encontré abierta de par en par. El viento agitaba la cortina y en el marco vi un sobre nuevo, sin nombre. Lo recogí con dedos torpes. Dentro una nota. Si subís al techo, no vuelvas a bajar. La curiosidad y el terror me desgarraban en direcciones opuestas. ¿Qué había en el techo? ¿Qué guardaba esa madera carcomida que no debía ver? Miré hacia arriba. El yeso seguía rajado. Y entonces escuché un nuevo ruido. No pasos, no arrastres. Era un goteo. Algo caía desde arriba, gota tras gota, marcando un ritmo lento sobre el piso del pasillo. Me acerqué. Toqué con los dedos. Era espeso, oscuro, olor metálico. No era agua. El corazón me pedía correr, pero había algo más fuerte, la certeza de que si no lo descubría ahora, nunca más iba a tener el coraje.
Moví una silla bajo la grieta del techo y me subí con las piernas temblorosas. El goteo caía justo delante de mis ojos. La madera estaba hinchada, húmeda. Acerqué la linterna. Vi letras grabadas con cuchillo, torcidas. No era herencia. La silla crujió bajo mi peso y casi caí. El mensaje desapareció en la sombra, como si nunca hubiera estado ahí. Salté al suelo y me quedé jadeando. Algo había en ese techo. Algo que mi abuelo no quería que yo viera. Volví a la cocina, buscando aire. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez no era la voz de mi abuelo, era la de mi madre. No sigas, dijo quebrada. Me cubrí la boca. No podía ser. Ella estaba en el pueblo, viva. Y sin embargo, esa voz era real, como si hablara desde el otro lado de la pared. «¿Mamá?», grité, con un hilo de voz. El aparato crepitó y la señal se cortó. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Sentía miradas en cada esquina, como si la cabaña entera tuviera ojos. El hook para seguir estaba claro. Lo que había en ese techo no era un simple secreto. Era el verdadero legado de mi abuelo, y yo estaba a un paso de abrirlo. Hay lugares que parecen esperar toda una vida para que alguien los abra. El techo de la cabaña era uno de ellos. Desde que entré, supe que escondía algo, pero esa noche lo confirmé. Cada crujido, cada gota oscura que caía al piso, era un llamado. No era casualidad que mi abuelo hubiera dejado la nota. Si escuchas ruidos, no llames. Baja. Él nunca habló del techo, siempre del sótano. Y esa omisión era lo que más miedo me daba. El hook era inevitable. ¿Qué podía ser tan terrible para que ni siquiera él, un hombre que coleccionaba secretos, se atreviera a nombrarlo? El goteo continuaba, lento, como si el techo respirara a través de heridas abiertas. Subí otra vez a la silla, linterna en mano. El yeso estaba húmedo y blando. Apoyé los dedos. Cedió como piel. Sentí un estremecimiento. Empujé un poco más y el material se agrietó, revelando una cavidad oscura. El olor me golpeó en seco. No era humedad común, era un hedor metálico, agrio, parecido al de la sangre vieja mezclada con tierra. Retrocedí, casi cayendo de la silla. El aire se volvió más pesado, más caliente. Entonces escuché el sonido que me paralizó, un golpe seco desde arriba, como un puño contra la madera, seguido de un arrastre. Alguien o algo estaba allí. Corrí al pasillo, pero me detuve. La puerta de entrada seguía abierta. El viento agitaba la cortina como un brazo desesperado. Quise salir, pero algo me detuvo. En el marco de la puerta había otra Polaroid. La levanté con manos sudorosas. Era yo parada sobre la silla con la linterna apuntando al techo. La foto estaba revelada hacía segundos. Me temblaron las rodillas. Sentí que la curiosidad me arrastraba más que el miedo. Tenía que ver, tenía que subir. Busqué la escalera plegable en el galpón lateral de la cabaña. La encontré entre telarañas, cubierta de polvo. La arrastré hasta el pasillo y la apoyé justo debajo de la grieta. El metal chilló como si protestara por el peso de mi decisión. Con cada peldaño que subía, el aire era más espeso. La linterna iluminaba un hueco cada vez más amplio. Cuando mi cabeza asomó, lo vi. Un espacio estrecho, triangular, cubierto de tablas viejas. Pero no estaba vacío. Había cajas de madera apiladas, todas marcadas con números y fechas. Algunas estaban abiertas, mostrando frascos idénticos a los del sótano,
con líquidos turbios y objetos sumergidos que no pude identificar. En una esquina, una silla vieja, sobre ella, una soga rota, y al lado, un cuaderno con la tapa ennegrecida. Me arrastré dentro, con el corazón golpeando. Tomé el cuaderno. La portada decía: Testimonios. Lo abrí con manos torpes. Eran páginas llenas de confesiones, cada una firmada con iniciales. Hombres y mujeres del pueblo relatando cosas terribles, amenazas, pagos, favores, accidentes arreglados. El techo era un archivo, el lugar donde se guardaba lo que nadie debía saber. El último testimonio estaba fechado 2 semanas antes de la muerte de mi abuelo. Decía: ya no puedo más. Si ella se entera, estamos perdidos. El golpe resonó otra vez, ahora detrás de mí. Me giré. En la penumbra vi una sombra encorvada con el sombrero ladeado. No podía distinguir rostro, solo la silueta. El aire se volvió helado. ¿Abuelo? Mi voz salió quebrada. La sombra no respondió. Se inclinó hacia adelante, señalando el cuaderno con un dedo largo y huesudo. Yo retrocedí, chocando con una caja. Los frascos tintinearon. El techo comenzó a crujir, como si respirara conmigo. La sombra avanzó un paso, y entonces lo escuché de nuevo, en un susurro áspero, grave: no debiste subir. Dicen que lo más difícil no es ver una sombra, sino aceptar que esa sombra te reconozca. Porque una cosa es el miedo a lo desconocido y otra muy distinta es el miedo a lo familiar. Cuando esa silueta apareció en el techo, con el sombrero ladeado y el dedo huesudo apuntando al cuaderno, yo no tuve dudas. No era un extraño. Era alguien que conocía mi nombre. El hook estaba claro. ¿Era mi abuelo, vuelto del otro lado? ¿O era algo que había usado su forma para seguir acechando esta casa? No corrí. Mis piernas lo pedían, pero me quedé clavada en el piso de tablas húmedas. El cuaderno pesaba en mis manos como si contuviera más que tinta. La sombra no habló más, pero el gesto de su dedo seguía clavándome la orden en la piel. Leí. Abrí otra página. Un testimonio firmado con iniciales que reconocí. D.G. Era mi tío Daniel. No puedo seguir entregando a los míos. Pero si me niego, no salgo vivo de la cabaña. El viejo lo sabe. Yo también. El corazón me dio un vuelco. Mi tío. El mismo que en los almuerzos de familia me sonreía como si no escondiera nada. Él también había estado metido en esto. Miré a la sombra. El sombrero se inclinó, como si celebrara mi hallazgo. Otro golpe seco retumbó en el techo. Una tabla cedió detrás mío y de la grieta brotó una corriente de aire helado. Apoyé la linterna y vi que había un compartimiento más. No era un archivo, era un escondite. Me arrastré hasta allí, con el cuerpo temblando. Dentro había otra caja, más pequeña, cerrada con un candado oxidado. Metí la mano en el bolsillo. La llave que había encontrado en el sobre brillaba bajo la luz débil. Probé en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré. El candado se abrió con un chasquido seco. Dentro de la caja había cartas envueltas en tela y en la parte superior una foto doblada. La abrí con cuidado. Era de mi madre. Ella, mucho más joven, parada frente a la cabaña, pero con los mismos hombres trajeados que había visto en la foto con mi abuelo. Mi madre, sonriendo junto a ellos, sosteniendo la misma llave que ahora yo tenía. El aire se me cortó. Quise gritar, pero la sombra levantó una mano como advirtiendo silencio.
Lo más terrible fue escuchar lo que vino después, un golpe desde el piso de abajo. No en el techo, abajo. En la cocina, alguien más estaba entrando en la cabaña. Apagué la linterna. El techo entero se oscureció. Podía sentir la sombra a mi lado, quieta, como si vigilara. El golpe se repitió abajo. Una voz masculina habló con claridad. Sabemos que subió. No puede quedarse mucho tiempo ahí arriba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. La sombra me tocó el hombro con un dedo helado. No dolió, pero la sensación fue como si me hubieran puesto un ancla en el alma. Entonces, en un susurro que parecía no pertenecer, le dijo: «Si bajas, no vuelvas a mirarlos a los ojos». El crujido de las escaleras llenó la casa. Pasos subiendo. No uno, sino varios. La cabaña ya no era solo un archivo de secretos, era un nido. Y yo había entrado hasta lo más profundo. El hook para seguir era brutal. Ya no se trataba de qué escondía el techo, sino de quiénes habían venido a reclamarlo. Siempre creí que el miedo era algo silencioso, una corriente interna que te paraliza. Pero esa noche descubrí que el miedo tiene pasos que suben las escaleras de madera con paciencia, uno tras otro, sabiendo que vos los contás en la oscuridad. El hook estaba claro. Ellos habían llegado y ya no eran rumores, ni sombras, ni fotos viejas. Eran cuerpos de carne subiendo a buscarme. Me quedé quieta en el techo, con el cuaderno y la foto en la mano, mientras la sombra del sombrero permanecía inmóvil a mi lado. No entendía si me protegía o me empujaba más al abismo, pero no se movía. Abajo, las voces eran graves, cortantes. «Está arriba, no hagas ruido». El viejo dejó todo listo. El suelo crujió cuando llegaron al pasillo. La linterna de uno de ellos iluminó las paredes. Vi el rayo de luz filtrarse por la grieta del techo. Lo seguí con la mirada, conteniendo la respiración. La sombra me rozó otra vez el hombro, fría como hielo, y susurró apenas: «No dejes que vean tus ojos». Me arrastré en silencio hacia la otra punta del techo. Allí, entre cajas y polvo, encontré una pequeña ventanilla tapada con madera. El aire que entraba era helado. Si la empujaba, podía salir al tejado, pero el ruido me delataría. Dudé. Entonces, una voz desde abajo me atravesó el pecho. Ana, era mi hermano mayor. Me quedé helada. Llevaba años sin verlo. La última vez que lo escuché, me dijo que se iba a trabajar lejos y nunca volvió. Y ahora estaba ahí, en la cabaña de mi abuelo, llamándome como si supiera exactamente dónde estaba escondida. Ana repitió, con un tono que mezclaba calma y amenaza: «No hagas esto más difícil. Baja». Las linternas recorrieron el techo. Una de ellas se detuvo justo donde yo estaba. Cerré los ojos y me pegué contra las tablas, rogando que el polvo me camuflara. La sombra con sombrero levantó un brazo y, con un gesto imposible, la luz se desvió como si rebotara. Escuché un murmullo entre los hombres. Mi hermano dijo algo que me heló la sangre. «No la toquen. Tiene que abrirlo ella». ¿Qué era lo que yo tenía que abrir? ¿El cuaderno? ¿La caja? ¿El propio techo? El misterio me devoraba más que el miedo. Un golpe fuerte contra la compuerta me sacudió entera. Estaban intentando abrirla. La madera vibraba. Tenía segundos antes de que subieran. Miré a la sombra. No dijo nada. Solo me señaló la ventanilla. Con las manos temblorosas arranqué los clavos oxidados. La madera cedió con un chasquido. El viento frío del bosque me golpeó
en la cara. Me arrastré hacia afuera justo cuando escuché la compuerta abrirse de golpe detrás mío. Salí al tejado, jadeando, con la linterna colgando de un hilo. Abajo, el bosque se extendía como un mar oscuro. Detrás de mí, la voz de mi hermano resonó fuerte. Si saltás, no volvés. El tejado crujía bajo mi peso. El aire olía a humo, aunque no había fuego. Las linternas buscaban entre las ramas. Yo tenía el cuaderno, la foto y la llave de mi abuelo. Ellos tenían el número. Eran varios. Demasiado. Miré hacia el horizonte. El bosque parecía abrir un sendero en sombras. No sabía si me esperaba salvación o más infierno, pero sí sabía algo. La herencia no era la cabaña. La herencia era el secreto que ellos querían callar. Y si lo descubrían antes que yo, estaba perdida. Dicen que en el bosque de noche todos los caminos son iguales. No es verdad. Algunos te llevan a casa y otros a un lugar del que no volvés. Esa noche lo supe al saltar del tejado y dejar atrás la cabaña de mi abuelo. No estaba huyendo de una herencia, sino corriendo dentro de un laberinto que alguien había diseñado mucho antes de que yo naciera. El hook era inevitable. ¿Qué podía esconder ese bosque que se movía como si tuviera oídos? Caí entre ramas y hojas húmedas. El golpe me sacó el aire, pero no podía detenerme. Corría a ciegas, guiada solo por el reflejo tenue de la linterna que casi no alumbraba nada. Detrás escuché gritos y pasos. Eran varios, pero entre todas esas voces distinguí una que me rompió el pecho. La de mi hermano. «No corras, Ana, no tiene sentido». Seguí corriendo, las piernas ardiéndome, la garganta seca. El bosque olía a savia y tierra mojada, pero también a humo. Giré la linterna y vi lo imposible. Algunas ramas estaban negras, como quemadas recientemente, pero no había fuego. Solo cenizas frescas, como si alguien hubiera encendido hogueras secretas y las hubiera apagado horas antes. Me detuve un instante, jadeando, y abrí el cuaderno. Necesitaba entender. Las hojas eran cada vez más confusas. Nombres, fechas, coordenadas. En una página, un dibujo a mano alzada. Reconocí el contorno. Era el mismo bosque donde me encontraba. Había marcas en círculos, con símbolos extraños en los claros. En el margen, la letra de mi abuelo. Ellos entran por aquí. El suelo crujió detrás de mí. Apagué la linterna y me escondí entre las raíces de un roble viejo. Una linterna barría el bosque a pocos metros. Escuché a uno de ellos murmurar: «Si no vuelve a la cabaña, no sirve». «Va a volver», respondió mi hermano. «Todos vuelven». Un silencio tenso se extendió. Después, un tercero habló con voz ronca. «No entiende todavía, pero lo va a abrir». No supe qué era ese lo, y la incertidumbre me dolió más que el miedo. Cuando se alejaron salí de mi escondite. El bosque estaba más oscuro que nunca. El mapa dibujado en el cuaderno me quemaba los dedos. Seguí una de las marcas, avanzando entre espinas y barro. El aire estaba frío, pero cada tanto soplaba una corriente caliente, con olor a hierro. Llegué a un claro. En el centro, un círculo de piedras ennegrecidas. No eran restos de fogatas normales. Eran más grandes, organizados. En medio del círculo, una caja idéntica a la del sótano, oxidada y cubierta de tierra. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. La llave de bronce de mi abuelo brilló en mi bolsillo.
como si supiera que había llegado al lugar correcto. Me arrodillé, encajé la llave en la cerradura. Giré. La tapa se abrió con un chirrido insoportable. Dentro había fotografías. Decenas, tal vez cientos. Todas de la misma cabaña, tomadas desde ángulos distintos y en épocas diferentes. Algunas en blanco y negro, otras en color deslavado. En cada una sombra repetida. Un hombre con sombrero, siempre de pie en la puerta, siempre mirando a la cámara. Mi estómago se revolvió. Pasé las fotos con manos temblorosas. Las más recientes eran peores. Me mostraban a mí, llegando a la cabaña, entrando, bajando al sótano, subiendo al techo. Fotos tomadas minutos antes. Solté un grito ahogado. Las ramas alrededor crujieron. No estaba sola en ese claro. El crujido de las ramas fue tan claro como un disparo. Cerré la caja de golpe y la guardé bajo el brazo. Mi respiración me delataba y el bosque entero parecía escucharla. Una linterna se encendió a pocos metros. La luz me cegó, pero no necesitaba verla para reconocer la voz que habló. Te dije que no corrieras. Era mi hermano. Su silueta se recortaba entre los árboles, quieta, paciente. No estaba solo. Había 2 hombres más, ambos con linternas bajas, iluminando apenas sus pasos. Me puse de pie, con la llave y el cuaderno en la mano. ¿Qué es todo esto?, pregunté. La voz quebrada. Mi hermano no contestó. Dio un paso adelante y apuntó con la linterna hacia la caja abierta. Las fotos desparramadas brillaron bajo el haz de luz. Es la herencia. Su tono fue frío, como si hablara de un negocio, no de nuestra familia. Lo que papá, mamá y el abuelo guardaron. Lo que vos no tenías que ver. Me temblaron las piernas. No voy a callar, dije. La sonrisa torcida en su rostro me respondió más que cualquier palabra. Uno de los hombres avanzó. Lo reconocí. Era el comisario del pueblo, el mismo que me regalaba caramelos cuando era chica. Su mano temblaba alrededor de la linterna. «Danos el cuaderno», ordenó. Negué con la cabeza. Y en ese instante el bosque respondió por mí. Un murmullo se extendió entre las ramas, una especie de coro grave, como voces arrastradas por el viento. Los 3 hombres miraron alrededor, tensos. Yo aproveché y corrí. Los gritos me siguieron. Corrí entre raíces, cayendo y levantándome, hasta que vi otra luz más adelante. No era una linterna, era una hoguera. Me acerqué con desesperación. El fuego iluminaba un claro más amplio, donde había otra caja, más grande, abierta. Alrededor, fotos clavadas en los troncos con cuchillos. Todas mostraban la misma escena. Mi madre sentada en la cabaña, llorando, con los ojos hundidos. Sentí que el aire se me cortaba y detrás de mí otra voz profunda resonó en el bosque. «Ya viste demasiado». Me giré con el corazón en la boca. Allí estaba el hombre del sombrero. La misma silueta de todas las fotos, ahora de carne y hueso, iluminado por la hoguera. No supe si era mi abuelo, un fantasma o alguien que había heredado su forma, pero su presencia llenaba el claro. «¿Abuelo?», balbuceé. Él levantó la cabeza. No dijo que sí, tampoco que no. Solo señaló el cuaderno en mis manos. «Lo escribí yo», dijo al fin, con una voz grave que parecía salir de la tierra misma. «Pero no para vos». La confusión me desgarró. ¿Por qué yo? ¿Por qué dejarme las llaves, los sobres? El hombre se acercó al fuego. Sus ojos brillaron con un resplandor húmedo. Porque alguien
tenía que seguir. Y ellos miró hacia donde estaban mi hermano, y los otros hombres no pudieron. Supe entonces que esa herencia no era un regalo, sino una carga, un pacto, algo que se había transmitido de generación en generación y que yo había roto al abrir la caja equivocada. Mi hermano irrumpió en el claro, jadeando. «¡No la escuches!», gritó, como si el hombre del sombrero fuera una ilusión. El supuesto abuelo me extendió la mano. Elegí: ¿venís conmigo o con ellos? El bosque entero se tensó. Las ramas crujieron como huesos. La hoguera se elevó, lanzando chispas al cielo negro. Y yo, paralizada, entendí que mi elección no era entre familia o enemigos, era entre verdad y silencio. Me apreté el cuaderno contra el pecho. «Prefiero la verdad», dije. El hombre del sombrero me miró en silencio, y luego, como un humo espeso, se desvaneció entre las llamas. El grito de mi hermano me devolvió a la realidad. «¡Atrápenla!». Los hombres corrieron hacia mí. Cerré el cuaderno y me lancé al bosque otra vez. El fuego quedó atrás, iluminando mi huida como un faro maldito. Mis piernas se movían por instinto. El aire frío me cortaba la cara. Escuchaba sus pasos detrás, cada vez más cerca. «¡Ana! ¡Para!». La voz de mi hermano era un aullido, pero yo no iba a parar. Corrí hasta que las ramas me arañaron los brazos y la sangre me ardió. Llegué a un arroyo. El agua corría lenta, espesa, con reflejos plateados. Crucé a la otra orilla resbalando entre piedras. Ellos dudaron en seguirme, y en esa duda encontré segundos de vida. Me escondí tras un tronco caído. El cuaderno palpitaba en mis manos como si tuviera corazón. Lo abrí al azar. Una página arrancada, solo restos de letras. Y al pie, una nota escrita por mi abuelo. «La última llave está en el agua». Miré el arroyo. El reflejo de la luna parecía señalar un punto donde el agua se remolinaba. Me arrastré hasta allí, hundí las manos. El frío me cortó los dedos. Toqué algo duro, metálico, una llave más, ennegrecida por el tiempo. La guardé en el bolsillo. En ese instante, los hombres cruzaron el arroyo. Tenía que seguir corriendo. El bosque se abrió en un nuevo claro. Allí, en el centro, un pozo de piedra. La tapa estaba asegurada con un candado grande. El aire alrededor olía a óxido y humedad. Lo entendí al instante. Esa llave era para el pozo. Me acerqué con el corazón acelerado. El candado estaba frío, rígido, pero la llave encajó. Giró con un chasquido que me atravesó los huesos. Levanté la tapa de madera. El aire que salió me golpeó como un puño, humedad, moho y algo más. Un hedor que reconocí. Hierro. Iluminé el interior con la linterna. El pozo no tenía agua. Era un túnel vertical que descendía en la oscuridad. En las paredes había ganchos oxidados y en algunos sogas viejas. En el fondo, apenas visible, una caja idéntica a las anteriores. «¡No lo hagas!», gritó mi hermano, apareciendo en el borde. Lo miré a los ojos. Vi miedo, no por mí, sino por lo que yo podía encontrar. Bajé. El descenso fue torpe, doloroso. Cada soga se deshacía en mis manos, cada hierro amenazaba con soltarse. Pero seguí hasta llegar al fondo. La caja estaba cubierta de barro. La abrí con las uñas. Adentro, un último cuaderno. Solo tenía una frase escrita en la primera página. No era herencia, era condena. Cerré los ojos. Las voces del bosque, los pasos de los hombres, todo se mezcló. Y entendí que mi abuelo no me había dejado un refugio. Me había dejado la tarea de cargar con la maldición de todos.
Subí del pozo con el cuaderno en la mano. Mi hermano me esperaba en el borde, con los ojos enrojecidos. Dámelo, dijo, extendiendo la mano. Lo miré. Vi al niño que había sido, el que me llevaba en brazos, el que me defendía en la escuela. Pero también vi al hombre que me había traicionado, que se había unido a esa hermandad de sombras. No respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, no salís de este bosque. Los otros hombres se acercaron, pero en ese momento un murmullo más fuerte que todos llenó el aire. Las ramas crujieron, el suelo vibró. Era la voz del hombre del sombrero del abuelo, de quien fuera esa figura. La verdad ya está fuera. Las linternas se apagaron de golpe. El bosque quedó negro y yo corrí, sin mirar atrás, con el cuaderno en la mano. Salí del bosque al amanecer. La cabaña quedó atrás, hundida entre árboles como un recuerdo podrido. Llegué al camino de tierra que llevaba al pueblo. El sol nacía frío, pero real. Me detuve, jadeando. Abrí el cuaderno una última vez. Leí la frase que mi abuelo había escrito con su letra temblorosa. Si llegaste hasta aquí, no calles. La condena se rompe al contarlo. Levanté la vista hacia el horizonte. El pueblo me esperaba, con su rutina, sus secretos, su gente que nunca imaginó la magnitud de lo que se guardaba en esa cabaña. Respiré hondo y decidí iba a contarlo todo, aunque me costara la vida. Si te gustó esta historia, suscríbete y cuéntame desde dónde nos ves.